El sueño de la pequeña Ana. La vez pasada los dejé en torno a un sueño sumamente simple, al menos en apariencia. Les anuncié que en referencia a él nos ejercitaríamos en articular el sentido propio que damos aquí a esta expresión, deseo del sueño, y a esta otra, interpretación. Lo retomaremos. Pienso que este sueño tiene también su precio y su valor en el plano teórico. En estos momentos me sumerjo en una relectura, después de tantas otras, de la interpretación de los sueños, obra acerca de la cual les dije que era la que primero íbamos a discutir este año a propósito del deseo y de su interpretación. Debo decir que hasta cierto punto me dejé llevar a hacer el reproche de que es un libro cuyos rodeos son muy poco conocidos dentro de la comunidad analítica. El hecho es notorio. Ese reproche, como por otra parte todo reproche, tiene otra cara, que es una cara de excusa. A decir verdad, no basta con haber recorrido este libro cientos y cientos de veces para recordar su contenido. Es un fenómeno que conocemos bien, pero que me impactó más especialmente en estos días. En el fondo, cada quien sabe en qué medida todo lo que concierne al inconsciente se olvida. Por ejemplo, es muy evidente cuánto olvidamos las historias divertidas, las buenas historias, lo que denominamos ocurrencias chistosas. Este hecho, significativo en grado sumo, carece por completo de explicación fuera de la perspectiva freudiana. Ustedes están en una reunión de amigos, alguien lanza una ocurrencia chistosa, ni siquiera cuenta una historia divertida, sino que hace un juego de palabras al comienzo de la reunión o al final del almuerzo, y al pasar al café ustedes se dicen: ¿qué fue aquello tan divertido que dijo recién esta persona que se encuentra aquí a mi derecha? Y no logran dar con ello. Es casi el sello de que la ocurrencia chistosa viene del inconsciente. Cuando leemos o releemos la interpretación de los sueños, nos impresiona como un libro que yo llamaría mágico, si ese término no se prestara en nuestro vocabulario a tanta ambigüedad, a tantos errores incluso, lo cual es una verdadera lástima. En verdad, paseamos por la interpretación de los sueños como quien pasea por el libro del inconsciente, y por eso nos cuesta tanto mantener en orden esa cosa tan articulada. Hay aquí un fenómeno que merece ser notado. A ello se añade la deformación casi insensata de la traducción francesa. En verdad, cuanto más la frecuento, más me parece que son imperdonables las groseras inexactitudes que encierra. Hay algunos de ustedes que me demandan explicaciones, y yo me remito enseguida a los textos. En la cuarta parte, consagrada a la elaboración de los sueños, hay por ejemplo un capítulo titulado Miramientos para con la puesta en escena, cuya primera página en la traducción francesa es más que una sarta de inexactitudes. No tiene relación alguna con el texto alemán, embrolla, despista. No insisto. Es evidente que todo esto no torna demasiado fácil el acceso de los lectores franceses a la interpretación de los sueños. Hemos comenzado a descifrar nuestro sueño de la vez pasada, de un modo que tal vez no les pareció muy fácil, pero que de cualquier forma era inteligible. Al menos eso espero. Para ver bien lo que está en juego, lo articularemos en función de nuestro grafo. Si un sueño nos interesa, lo hace en el sentido en que interesa a Freud, en el sentido de realización de deseo. Aquí el deseo está en funciones dentro del sueño, en la medida en que el sueño es su realización. ¿Cómo podremos articularlo? Ante todo, propondré otro sueño que ya les di hace tiempo, y cuyo valor ejemplar verán. No es por cierto muy conocido, hay que buscarlo con lupa. Al comienzo del capítulo 3, cuyo título es El sueño es una realización de deseo, hallamos sueños cuya existencia creo que ninguno de ustedes ignora, sueños infantiles que nos brindan algo así como lo que lo denominaré un primer estado del deseo en el sueño. El deseo en cuestión está presente desde la primera edición de la Traumdeutung. Freud nos lo entrega en el momento en que comienza a deletrear ante sus lectores de entonces la cuestión del sueño. El hecho de que la Traumdeutung tenga el carácter de un trabajo de exposición que se desarrolla nos explica muchas cosas, en particular que al comienzo las cosas sean tratadas de una manera en cierto modo masiva, lo cual implica cierta aproximación.
Cuando no miramos este pasaje con mucha atención, nos atenemos a lo que Freud nos dice del carácter directo, sin deformación, sin Einstellung, del sueño infantil, mientras que en general el sueño se nos presenta bajo un aspecto sumamente modificado en cuanto a su contenido profundo, su contenido pensado. En el niño sería muy simple, el deseo iría derechito, de la manera más directa, a lo que el sujeto desea. Freud aquí nos brinda muchos ejemplos de esto. El primero merece ser retenido porque da verdaderamente su fórmula. Helo aquí. Mi hija menor, es Ana Freud, que tenía 19 meses, había vomitado cierta mañana y por eso se la tuvo a dieta el resto del día. La noche que siguió a ese día de hambre, se la oyó proferir excitada en sueños: Ana, Freud, Erd, Wir, Hosh, Wir, Eins, Papes, Pap. Erd, Wir es la forma infantil de pronunciar fresas. Hosh, Wir quiere asimismo decir fresas. Airspace más o menos corresponde al término flan. Y por último, pap es papilla. Y Freud nos dice: utilizaba su nombre para expresar la toma de posesión. El menú abarcaba todos los platos que debían parecerle codiciables. El que las fresas aparecieran en dos variedades: Erdbeer, Hochbier. No llegué a ubicar Hochbier, pero el comentario de Freud señala dos variedades. Era una protesta contra la política sanitaria del hogar y tenía su explicación en la circunstancia colateral, bien observada por ella, de que la niñera había atribuido la indisposición de Ana a un atracón de fresas. Contra ese dictamen incómodo para ella, tomó entonces en sueños su revancha. Dejando de lado el sueño del sobrino Hermann, que plantea otros problemas, tomaré en cuenta una pequeña nota que no está en la primera edición debido a que fue elaborada después en el curso de discusiones doctrinarias cuyas reseñas poseemos. Ferenczi contribuyó a las mismas aportando como respaldo el proverbio: el cerdo sueña con bellotas, el ganso con maíz. En este momento Freud también toma en cuenta el proverbio: ¿con qué sueña el ganso? Con maíz, que sin duda él no toma tanto del contexto alemán, creo, dada la forma en particular de la última palabra. También está el proverbio judío: ¿con qué sueña la gallina? Sueña con mijo. Detengámonos aquí. Comenzaremos por un pequeño paréntesis. Anoche, a propósito de la comunicación de Granoff, yo evocaba un problema esencial, el de la diferencia entre la directiva del placer y la del deseo. Volvamos un poco a la directiva del placer y de una buena vez, tan rápido como sea posible, pongamos los puntos sobre las íes. Esto tiene, por cierto, la más estrecha relación con las preguntas que me plantean o que se plantean acerca de la función que doy, en lo que Freud denomina proceso primario, a la Vorstellung. Para decirlo rápido, ya que esto no es más que un rodeo, cuando nos interrogamos sobre la función de la Vorstellung en el principio de placer, hay que captar que en ese problema Freud va al grano. Podríamos decir en suma que necesita un elemento para construir lo que divisó en su intuición, y que encuentra ese elemento en la Vorstellung. Lo propio de la intuición genial es decir en el pensamiento algo que hasta ese momento no había sido notado en absoluto. En este caso se trata de la concepción del proceso primario como distinto, separado del proceso secundario. No nos damos cuenta de todo lo que esto tiene de original. Pensamos que es comparable con la idea de que teníamos un momento antes, pese a que no tiene nada que ver en absoluto. La composición, la síntesis de los dos principios es perfectamente original. El proceso primario significa la presencia del deseo, pero no de cualquiera, del deseo donde éste se presenta como lo más fragmentado. El elemento perceptivo, por su parte, es aquello mediante lo cual Freud va a explicarnos, va a hacernos comprender de qué se trata. Cuando el proceso primario es lo único que está en juego, ¿qué sucede? Desemboca en la alucinación. Acuérdense de los primeros esquemas que Freud nos da al respecto. Esa alucinación se produce mediante un proceso de regresión que él denomina regresión tópica. Los diferentes esquemas que Freud realizó de lo que motiva, estructura al proceso primario tienen en común suponer como base el recorrido del arco reflejo,
con sus dos vías, vía aferente y aferencia de algo que se denomina sensación, vía eferente y eferencia de algo que se denomina motilidad. Desde esta perspectiva, y de un modo que tildaré de horriblemente discutible, se concibe la percepción como algo que se acopia, que se acumula en algún rincón de la parte sensorial, del aflujo de excitaciones, del estímulo del medio exterior, y se la sitúa en el origen del acto. Se supone que después viene toda clase de otras cosas. En especial, aquí insertará Freud toda la sucesión de capas supuestas que van del inconsciente al preconsciente y lo demás, para desembocar en algo que pasa o que no pasa la motilidad. Cada vez que Freud nos habla de lo que tiene lugar en el proceso primario, veamos bien lo que está en juego. Tiene lugar un movimiento regresivo. Cuando el paso de la excitación hacia la motilidad está cortado por un motivo cualquiera, siempre se produce algo que es del orden regresivo. Aquí es donde aparece algo, una Vorstellung, que resulta dar la mencionada excitación, una satisfacción que, en sentido estricto, es alucinatoria. He aquí la novedad introducida por Freud. Los esquemas en cuestión no son presentados por su valor funcional, quiero decir, para establecer, Freud lo dice en forma expresa, una sucesión, una secuencia acerca de la cual, por otro lado, él subraya que es más importante considerarla como temporal que como espacial. Para Freud el fenómeno alucinatorio vale por su inserción en un circuito. En suma, lo que Freud nos describe como aquello que constituye el resultado del proceso primario es que, en ese circuito, algo se enciende. No haré una metáfora, no haré más que decir en sustancia lo que pone de relieve la explicación que Freud extrae del fenómeno, la traducción que realiza del mismo, si me refiero aquí al funcionamiento de un circuito con finalidad homeostática que pasa por una serie de relevos en los cuales la actividad eléctrica siempre es implícitamente medible por reflexometría, bajo ciertas condiciones. El hecho de que algo ocurra en el nivel de uno de esos relevos adquiere de por sí cierto valor de efecto terminal idéntico a lo que vemos producirse en un aparato de medición cualquiera cuando, en una serie de lámparas, una de estas entra en actividad. Lo importante no es tanto lo que aparece, a saber, un fenómeno luminoso, sino lo que éste indica de cierta tensión, producida por otra parte en función de una resistencia, y del estado en un punto dado, del conjunto del circuito. Comencemos por subrayar que una alucinación de ningún modo responde al principio de necesidad, digamos el término, ya que por supuesto ninguna necesidad resulta ser satisfecha por una satisfacción alucinatoria. Para ser satisfecha, la necesidad exige la intervención del proceso secundario, e incluso de los procesos secundarios, ya que los hay en una gran variedad. Procesos que, estos sí, solo se contentan con realidades, como su nombre lo indica, están sometidos al principio de realidad. Si se producen procesos secundarios, solo se producen porque hubo procesos primarios. Esto es una perogrullada, pero la observación siguiente no lo es. Que la división entre ambos principios torna impensable el instinto, bajo cualquier forma que se lo conciba, resulta volatilizado. Miren bien a qué se dirigen todas las investigaciones sobre el instinto, y muy en especial las más modernas, las más elaboradas, las más inteligentes. Apuntan a explicar cómo una estructura que no está puramente preformada, ya hemos superado esto, ya no vemos el instinto, como el señor Fabre, para nosotros es una estructura que engendra y mantiene su propia cadena. Delinea en lo real caminos que conducen a un ser vivo hacia objetos que aún no han sido probados por él. He aquí el problema del instinto. Les explican que hay un estadio apetitivo y después un estadio de conducta de búsqueda. El animal entra en cierto estado cuya motilidad se traduce en una actividad en toda clase de direcciones. A continuación se llega a un estadio de activación especializada, por más que esa activación especializada desemboque en una conducta que lo embauca. Es decir, por más que se apodere de algunos trapos de color, si quieren, eso no quita que haya detectado esos trapos en lo real. Lo que aquí quiero indicarles es que una conducta alucinatoria se distingue de la manera más radical de una conducta de conducción automática de la investidura regresiva. Si cabe decirlo, que se traduce por el encendido de una lámpara en los circuitos conductores. Ese fenómeno luminoso
puede en rigor iluminar un objeto ya probado, pero si ese objeto por azar ya se encuentra allí, de ningún modo muestra su camino. Y menos aún, por supuesto, si muestra el objeto incluso cuando éste no se encuentra allí, lo cual se produce, de hecho, en el fenómeno alucinatorio. A lo sumo, el sujeto puede inaugurar a partir de ahí el mecanismo de la búsqueda, y eso es en efecto lo que ocurre con el proceso secundario. En suma, para Freud, el proceso secundario representa el papel del comportamiento instintivo, pero por otro lado se distingue de este de manera absoluta, ya que debido a la existencia del proceso primario, se presenta como un comportamiento de puesta a prueba de la realidad alucinatoria, de la experiencia. Erfahrung, en primer lugar ordenada como efecto de lámpara sobre el circuito. El proceso secundario motiva una conducta de juicio. Este último término es proferido por Freud cuando explica las cosas en ese nivel. Noten bien que no suscribo nada de esto. Extraigo el sentido de lo que Freud articula para transmitírselo a ustedes. A fin de cuentas, la realidad humana se construye, según Freud, sobre un fondo previo de alucinación que es el universo del placer en su esencia ilusoria. Todo este proceso es perfectamente admitido. No digo que él se traicione, ni siquiera. ¿De qué término se vale Freud sin cesar cada vez que tiene que explicar la sucesión de las huellas en que se descompone el proceso del aparato psíquico, particularmente en la Traumdeutung? Del término Niederschreiben. Lo encontramos cada vez que muestra, en ese texto y en todos los demás, una sucesión de capas, apiladas unas sobre otras, en las cuales van a imprimirse, Niederschreiben, ni siquiera es imprimirse, es inscribirse, y a registrarse elementos que Freud articula de manera diferente según los diferentes momentos de su pensamiento. En el nivel de una primera capa, se tratará por ejemplo de relaciones de simultaneidad que a continuación serán ordenadas en el nivel de otras capas. Es así como el esquema se fracciona en una sucesión de inscripciones de Niederschriften, una palabra que de hecho no podemos traducir, que se superponen unas a otras. Todas estas cosas que ocurren originalmente, o sea, antes de arribar a otra forma de articulación, que es la de la preconcedencia. Es decir, que están muy precisamente en el inconsciente, exigen para ser concebidas una suerte de espacio tipográfico. Hay en ello una verdadera topología de significantes. No podemos evitar esta conclusión cuando seguimos exactamente la articulación de Freud. En la carta 52 a Fliess, vemos que Freud se ve llevado necesariamente a suponer en el origen una especie ideal que no puede ser captado por una simple Wahrnehmung, una captación de verdad. Si traducimos literalmente esa topología de los significantes, llegamos al Begreifen de la realidad, término que él emplea sin cesar. ¿Cómo se llega en Freud a la captura de la realidad? De ningún modo es por medio de elección eliminatoria, selectiva, ni mediante nada que se parezca a lo que toda teoría del instinto presenta como el primer comportamiento aproximativo que dirige al organismo por las vías del logro del comportamiento instintivo. Se trata de una crítica verdadera, recurrente, de los significantes evocados en el proceso primario. Esa crítica, por supuesto, no elimina lo anterior sobre lo cual se aplica, sino que lo complica. Lo complica connotándolo ¿con qué? Con índices de realidad que son, en sí, del orden significante. Lo que articulo como aquello que constituye lo que Freud concibe y nos presenta como proceso primario acentúa la función del significante, pero no hay modo alguno de evitar esa acentuación. Por poco que ustedes se remitan a cualquiera de los textos que escribió en las diferentes etapas de su doctrina, verán que lo repitió cada vez que hubo de encarar ese problema, desde su introducción en la Traumdeutung hasta lo que más tarde retomó del asunto cuando aportó el segundo modo de exposición de su tópica, a partir del más allá del principio del placer y de psicología de las masas y análisis de ello. ¿Qué ocurre ahora con las representaciones? Me permitirán ilustrarlo jugando por un instante con la etimología, como le dicen referencia a esa captación de verdad que, a una suerte de sujeto ideal, lo conduciría a lo real, lo llevaría a alternativas por medio de los cuales induciría en sus proposiciones lo real. Vorstellungen. Descompongo el vocablo articulándolo así. Estas Vorstellungen
tienen una organización significante. Si quisiéramos hablar de ellas en términos pavlovianos, diríamos que no forman parte, desde el origen, de un primer sistema de significaciones orientado hacia la tendencia de la necesidad, sino de un segundo sistema de significaciones. Se asemejan al encendido de la lámpara en la máquina tragamonedas cuando la bolilla cayó justo en el agujero correcto. El agujero correcto, Freud asimismo lo articula, significa el mismo agujero en que la bolilla cayó antes. El proceso primario no busca un objeto nuevo, sino un objeto a reencontrar, y lo hace a través de una Vorstellung, que vuelve a ser evocada porque era la Vorstellung correspondiente a una primera facilitación. El encendido de la lámpara da derecho a una recompensa. Este es el principio de placer. Ahora bien, para que esa recompensa sea efectiva es necesario que haya cierta reserva de monedas en la máquina. En este caso, la reserva está destinada al segundo sistema de procesos, a los procesos secundarios. Dicho de otro modo, el encendido de la lámpara solo es una satisfacción en el interior de la convención total de la máquina, en la medida en que esa máquina es la del jugador a partir del momento en que éste juega. A partir de aquí, retomemos nuestro sueño de Ana. Freud nos brinda el sueño de Ana, como el sueño de la desnudez del deseo. Me parece que en la revelación de esa desnudez es por completo imposible elidir el mecanismo mismo mediante el cual esa desnudez se revela. Dicho en otras palabras, el modo de revelación de esa desnudez no puede ser separado de esa desnudez misma. Pienso que esta vez no conocemos más que de oídas ese sueño supuestamente desnudo. Cuando digo esto, en absoluto significa lo que algunos me han hecho decir, a saber, que en definitiva jamás sabríamos que alguien sueña a no ser por lo que él nos cuenta, de modo tal que todo lo que se relaciona con el sueño debería ser puesto en el paréntesis del hecho de relatarlo. Si no es por cierto indiferente que Freud otorgue tanta importancia a la Niederschrift, que constituye ese residuo del sueño. Está claro que esa Niederschrift se relaciona con una experiencia que el sujeto nos detalla. Freud está muy lejos de conservar la objeción evidente de que una cosa es un relato hablado y otra cosa es una vivencia. Por el contrario, la descarta con vigor, y de ello hace partir expresamente todo su análisis, hasta el punto de sugerir una suerte de técnica de la Niederschrift, de lo que allí se asienta por escrito del sueño. Esto permite notar bien lo que él piensa, en el fondo, acerca de la vivencia, a saber que ésta sale ganando por completo si se la aborda así, por medio del significante. Si la experiencia está articulada, no es responsabilidad suya, por supuesto. Ella misma está ya estructurada en una serie de Niederschriften. Hay aquí una escritura a modo de palimpsesto. Cabría decir, si pudiésemos imaginar un palimpsesto en el cual los diversos textos superpuestos tuviesen cierta relación unos con otros. Y aún faltaría saber cuál, pero si ustedes buscaran cuál, verían que habría que buscar esa relación mucho más en la forma de las letras que en el sentido del texto. No estoy pues diciendo esto. Lo que digo en este caso es que lo que sabemos del sueño de Ana es exactamente lo que de él sabemos en la actualidad, en el momento en que transcurre como un sueño articulado. Dicho en otras palabras, el grado de certeza que tenemos respecto de ese sueño está ligado al hecho de que estaríamos asimismo mucho más seguros de saber con qué sueñan cerdos y gansos si ellos mismos nos lo contaran. Pero en este ejemplo original tenemos más. El valor ejemplar del sueño pescado por Freud radica en que sea articulado en voz alta durante el sueño, lo cual no deja ningún tipo de ambigüedad en cuanto a la presencia del significante en su texto actual. No es posible arrojar la menor duda sobre el fenómeno de ese sueño, tomando como pretexto el carácter pretendidamente sobreañadido de las informaciones que con respecto a él nos llegan por medio de la palabra. Sabemos que Ana Freud sueña porque ella articula Ana Freud, Erd wir, Hosh wir, Els Pape, Pap. Las imágenes del sueño, en este caso, nada sabemos de ellas. Encuentran entonces en estas palabras un afijo simbólico. Si puedo aquí tomar un término de la teoría de los números complejos, un afijo en el cual vemos de algún modo que el significante se presenta en estado floculado, es decir, dentro de una serie de denominaciones.
Estas nominaciones constituyen una secuencia en la cual la elección de los elementos no es indiferente. En efecto, como nos lo dice Freud, se trata precisamente de todo lo que le fue interdicto de todo aquello respecto de lo cual, ante la demanda, le dijeron no, nada de agarrar eso. Este común denominador introduce una unidad en la diversidad de esos términos, sin que podamos abstenernos de señalar que, a la inversa, esa diversidad refuerza aquella unidad e incluso la designa. En suma, esa unidad es lo que esa serie opone al carácter electivo de la satisfacción de la necesidad. Se imputa un deseo tanto al cerdo como al ganso. Pues bien, ustedes no tienen más que reflexionar sobre el efecto que tendría si, en vez de decir, como en el proverbio, que el cerdo sueña con cúcurus, con maíz, nos pusiéramos a hacer la lista de todo aquello con lo cual se supondría que el cerdo sueña. Verían que eso tendría un efecto muy diferente. Y aunque quisiéramos asegurar que solo una insuficiente educación de la glotis impide al cerdo y al ganso hacernos saber otro tanto al respecto, y aunque pudiésemos decir que podríamos llegar a suplirla percibiendo tanto en un caso como en el otro, y encontrando el equivalente de esa articulación, si quieren, en algunos estremecimientos detectados en sus mandíbulas, eso no quitaría que fuese poco probable que ocurriese lo siguiente, a saber, que estos animales se nombrasen, como Anna Freud lo hace en la secuencia. Admitamos incluso que el cerdo se llame Toto y el ganso Velazor. Aunque se produjese algo de este orden, se revelaría que se nombrarían en un lenguaje con respecto al cual esta vez sería muy evidente. Ni más ni menos evidente, por lo demás, que en el hombre. Pero en el hombre se nota menos, que ese lenguaje no tiene precisamente nada que ver con la satisfacción de su necesidad, ya que tendrían ese nombre en el corral, es decir, en un contexto que responda a las necesidades del hombre y no a las suyas. Como dije recién, deseo en primer lugar que nos detengamos en el hecho de que Anna Freud articula palabras. El mecanismo de la motilidad no está entonces ausente en este sueño, ya que por su intermedio lo conocemos. Pero en segundo lugar quiero que nos detengamos en el hecho de que la estructuración significante de la secuencia de sueño coloca a la cabeza un mensaje. Como ustedes pueden verlo ilustrado, si saben cómo se comunica la gente en el interior de una de esas máquinas complicadas que son características de la era moderna, por ejemplo, cuando telefonean de la cabeza a la cola de un avión, de una cabina a la otra, cada quien se anuncia quién habla. Anna Freud a los 19 meses, durante su sueño, se anuncia, dice Anna Freud, y después forma su serie. Casi diría que después de haberla escuchado articular su sueño, no esperamos más que una sola cosa, que al final ella diga cambio y fuera. Henos pues aquí introducidos en lo que denomino la topología de la represión, la más clara y la más formal asimismo y la más articulada. En el mismo momento en que Freud nos habla, al menos 2 veces en la Traumdeutung, de ese andere Schauplatz, que tanto le había impactado leer en Fechner, a tal punto que sentimos que eso fue para él una especie de relámpago, de iluminación, de revelación. Él siempre subraya que de ningún modo se trata de otro lugar neurológico. Nosotros decimos que ese otro lugar ha de buscarse en la estructura del significante mismo. Lo que intento mostrarles con el grafo es la estructura del significante mismo, cuando el sujeto ingresa en este, con la hipótesis mínimas que exige el hecho de que un sujeto entre en el juego del significante, a saber que el significante está dado y que el sujeto solo se define como aquello que entrara en el significante. Las cosas se ordenan necesariamente así, y de ello se desprenderá toda clase de consecuencias. Esa necesidad deriva de que hay una topología que es imprescindible y suficientemente debemos concebir como constituida por 2 cadenas superpuestas. En el nivel del sueño de Anna Freud, ¿cómo se presentan las cosas? Se presentan de un modo problemático, ambiguo, que hasta cierto punto legitima la distinción que Freud efectúa entre el sueño del niño y el del adulto. ¿Dónde se sitúa la cadena de las nominaciones que constituye el sueño de Anna Freud? ¿Sobre la cadena superior o sobre la cadena inferior? Ustedes habrán podido notar que en la parte superior del grafo la cadena se representa en forma punteada, para poner el acento sobre el elemento de discontinuidad del significante, mientras que representamos continua la cadena inferior del grafo. Por otro lado, les dije que en todo proceso ambas cadenas están involucradas. En el nivel donde planteamos la cuestión, ¿qué significa la cadena inferior?
Esta se encuentra a nivel de la demanda. Y así como les dije que el sujeto, en calidad de hablante, adquiría allí una solidez extraída de la solidaridad sincrónica del significante, es muy evidente que hay en ello algo que participa de la unidad de la frase. Es lo que ha llevado a hablar, y de una manera que tanta tinta hizo correr, de la función de la holofrase, de la frase en calidad de todo. No cabe duda de que la holofrase existe. La holofrase tiene un nombre, es la interjección. Es, para ilustrarles en el nivel de la demanda, la función de la cadena inferior. Pan o socorro. Estas interjecciones están en la dimensión del discurso universal. Por ahora no hablo del discurso del niño. Esa forma de frase existe y yo incluso diría que en ciertos casos adquiere un valor por completo apremiante y exigente. La necesidad que sin duda debe pasar por los desfiladeros del significante en calidad de necesidad se expresa aquí de un modo deformado por cierto, pero al menos monolítico, salvo porque el monolito en cuestión está, en ese nivel, constituido por el propio sujeto. Lo que ocurre en la línea de arriba es totalmente diferente. Lo que de ella puede decirse no es fácil de decir, pero por una buena razón, que lo que ocurre en la línea de arriba está en la base de lo que ocurre en la línea de abajo, aún en algo que nos dan por tan primitivo como el sueño de Ana. Algo nos indica que el sujeto no se constituye simplemente en la frase y por la frase, mientras que cuando el individuo o la masa o el motín grita pan, todo el peso del mensaje recae sobre el emisor. Este es el elemento dominante y ese grito por sí solo basta, en las formas que acabo de evocar, justamente para constituir al emisor como un sujeto único, por más que tenga 100 bocas, 1000 bocas. No necesita anunciarse, la frase lo anuncia de manera suficiente. Como contrapartida, cuando el sujeto humano opera con el lenguaje, se cuenta, y esta es incluso su posición primitiva. No sé si ustedes se acuerdan de cierto test del señor Binet hecho a fin de iluminar las dificultades del sujeto para franquear cierta etapa que por mi parte considero mucho más sugestiva que tal o cual etapa indicada por el señor Piaget. No les diré de qué etapa se trata, porque no quiero entrar en el detalle, pero parece distintiva y consiste en que el sujeto se percate de que algo anda mal en la frase. Tengo 3 hermanos, Pablo, Ernesto y yo. Hasta una edad bastante avanzada, eso le parece muy natural, y por la mejor razón del mundo, ya que a decir verdad allí reside lo esencial de la implicación del sujeto humano en el acto de la palabra. En esta, él se cuenta, se nombra. Por consiguiente, esa es la expresión más natural. Si me permiten, la que mejor cuadra. El niño meramente no ha encontrado la buena fórmula. Somos 3 hermanos, Pablo, Ernesto y yo, salvo que deberíamos estar muy lejos de tener que reprochárselo, dadas las ambigüedades de la función del ser y del tener. Está claro que hace falta franquear un paso para que se realice la distinción entre el yo en calidad de sujeto del enunciado y el yo en calidad de sujeto de la enunciación, ya que eso es lo que está en juego. Cuando damos el paso siguiente, decimos que lo que se articula sobre la línea de abajo es el proceso del enunciado. En nuestro sueño del otro día, lo enunciado está muerto. De pasada les hago notar que en ese enunciado ya está implicada toda la novedad de la dimensión que la palabra introduce en el mundo, en cualquier perspectiva que no sea la del decir. Está muerto no quiere decir nada en absoluto. Está muerto es ya no está. Dado que ya no está aquí, no hay por qué decirlo. Para que digamos está muerto, hace falta que ya esté en juego un ser sostenido por la palabra. A nadie se le pide percatarse de ello, por supuesto, sino apenas de lo siguiente, a saber, que el acto de la enunciación del enunciado está muerto exige por lo común disponer en el discurso mismo de toda clase de coordenadas que se distinguen de las coordenadas tomadas a partir del enunciado del proceso. Si lo que aquí digo no fuese obvio, toda la gramática se volatilizaría. Por ahora apenas estoy haciéndoles notar la necesidad de usar el futuro perfecto, en la medida en que hay 2 coordenadas del tiempo. Una coordenada del tiempo concierne al acto que estará en juego. Por ejemplo, en el enunciado para tal época, yo me habré convertido en su marido. Se trata de localizar ese yo que va a transformarse por matrimonio. No obstante, dado que ustedes lo expresan en el plazo del futuro perfecto, por otro lado, está el punto actual desde donde ustedes hablan, que lo sitúa como el yo del acto de enunciación. Hay entonces 2 sujetos, 2 yo. Me parece que la etapa que el niño debe franquear en el nivel del test de Binet
A saber, la distinción entre esos dos yo no tiene literalmente nada que ver con la famosa reducción de la reciprocidad que Piaget nos representa como el pivote esencial del acceso al uso de los pronombres personales. Pero entonces, dejemos esto de lado por el momento. He aquí pues que hemos llegado a captar que estas dos líneas representan una, lo que se relaciona con el proceso de la enunciación, la otra con el proceso del enunciado. Si son dos, no se debe a que cada una represente una función, sino que siempre nos toparemos con esta duplicidad cada vez que estén en juego las funciones del lenguaje. Agreguemos que no solo son dos, sino que siempre tendrán estructuraciones opuestas. Una es discontinua cuando la otra es continua, e inversamente. ¿Dónde se sitúa la articulación de Anna Freud? Si para algo sirve esta topología, no es para que yo les dé la respuesta. Quiero decir que no voy a declarar sin vueltas está aquí o allá, porque me cuadre o incluso porque yo veo un poquito más lejos, dado que soy quien fabricó la cosa y sé a dónde voy. Si formulo esta pregunta, se debe a que se plantea la cuestión de qué representa esa articulación, que es el aspecto bajo el cual se nos presenta la realidad del sueño, de Anna Freud. Esta niña fue perfectamente capaz de percibir el sentido de la frase de su niñera. ¿Verdadero o falso? Freud lo implica. Freud lo supone, y a justo título, por supuesto, pues una niña de 19 meses comprende muy bien que su niñera le hará un escándalo. Lo que ella enuncia en un sueño se articula bajo una forma que denominé floculada. Se suceden significantes en cierto orden, pero esa sucesión toma su forma a partir del apilamiento de los mismos. Se superponen, si me permiten, en una columna. Estas cosas se sustituyen unas por otras, como otras tantas metáforas, la una de la otra. Lo que es cuestión de hacer surgir es pues la realidad de la satisfacción en calidad de prohibida. No iremos más lejos con el sueño de Anna Freud, dado que se trata de la topología de la represión. Daremos ahora el paso siguiente preguntándonos de qué modo lo que comenzamos a articular puede servirnos para iluminar lo que está en juego en el sueño del adulto, es decir, cuál es la verdadera diferencia entre la forma que toma el deseo del niño en el sueño de Anna Freud y la forma que toma en el sueño del adulto. Seguramente más complicada, ya que dará mucho más trabajo, en todo caso, a la interpretación. Lo que Freud dice al respecto no presenta ningún tipo de ambigüedad, alcanza con leerlo. La función de lo que interviene es del orden de la censura. La censura se ejerce muy exactamente a la manera en que puede ilustrársela en el curso de mis seminarios anteriores. No sé si se acuerdan de la famosa historia que tanto nos había gustado, la de la mecanografía envuelta en la Revolución Irlandesa, que enuncia: si el rey de Inglaterra es un imbécil, entonces todo está permitido. Yo les había dado otra elucidación basada en lo que hallamos en Freud para explicar los sueños de castigo. En particular, habíamos supuesto la ley: quien quiera que diga que el rey de Inglaterra es un imbécil será decapitado. Y yo les evocaba que una noche después sueño que soy decapitado. Hay formas aún más simples, que Freud asimismo articula, dado que hace algún tiempo han logrado hacerme leer Tintín. De él tomaré mi ejemplo. En calidad de tintinesco, tengo otra manera de franquear la censura, puedo articular bien alto. Quien quiera que diga que el general Tapioca no vale más que el general Alcázar, tendrá que vérselas conmigo. Si yo articulo una cosa semejante, está muy claro que ni los partidarios del general Tapioca ni los del general Alcázar quedarán satisfechos. Y los menos satisfechos serán los partidarios de ambos, lo cual es mucho más sorprendente. Freud nos lo explica de la manera más precisa. Es natural que lo dicho nos coloque ante una dificultad muy particular que al mismo tiempo abre posibilidades muy especiales. Aquí de qué se trata simplemente. Aquello con lo cual la niña tiene que vérsela era lo interdicto, lo dicho que no, formado por algún principio de la censura, por todo el proceso de la educación, es decir, una operación con el significante que hace de éste un indecible. No obstante, ese significante es dicho, lo cual supone que el sujeto se ha percatado de que lo dicho, que no sigue siendo dicho, aunque no sea ejecutado. De aquí se deduce que hacer y no decir es distinto de obedecer y no hacer. Dicho de otro modo, la verdad del deseo es por sí sola una ofensa a la autoridad de la ley. Luego la salida que se presenta a ese nuevo drama es censurar
la verdad del deseo. Sin embargo, la censura, cualquiera que sea la forma en que se la ejerza, no es algo que pueda sostenerse de un plumazo, porque aquí se apunta al proceso de la enunciación. Para impedir que un enunciado llegue a la enunciación, es necesario algún preconocimiento del proceso del enunciado. Todo discurso destinado a desterrar del proceso de la enunciación este enunciado va entonces a encontrarse en el delito más o menos flagrante con su fin. La matriz de esa imposibilidad les es dada en el nivel de la línea superior de nuestro grafo, que les dará muchas otras matrices. El sujeto, por el hecho de articular su demanda, es capturado en un discurso respecto del cual nada puede hacer para no ser erigido, él mismo como agente de la enunciación, y por eso no puede renunciar a ese enunciado, pues eso sería para él borrarse como sujeto que sabe de qué se trata. La relación entre las dos líneas que representan respectivamente el proceso de la enunciación y el del enunciado es muy simple. Es toda la gramática. Si la cosa les divierte, podría decirles dónde y cómo, en qué términos y en qué cuadros esto ha sido articulado en el marco de una gramática racional. Pero por ahora aquello con lo que tenemos que vernoslas es lo siguiente. La represión, cuando se introduce, está ligada en lo esencial a la aparición absolutamente necesaria de la posibilidad de que el sujeto se borre y desaparezca en el nivel del proceso de la enunciación. ¿Cómo, por qué vías empíricas accede el sujeto a esa posibilidad? Es incluso por completo imposible articularlo si no vemos cuál es la naturaleza del proceso de la enunciación. Les dije que toda palabra parte de ese punto de entrecruzamiento que hemos designado mediante el punto A. En otros términos, toda palabra, en la medida en que el sujeto está implicado en ella, es discurso del otro. Precisamente por esa razón, de entrada, el niño no duda de que todos sus pensamientos sean conocidos. Al revés de la definición de los psicólogos, un pensamiento no es un esbozo de acto. El pensamiento es, ante todo, algo que participa de esa dimensión de lo no dicho que acabo de introducir por medio de la distinción entre el proceso de la enunciación y el proceso del enunciado. Pero, por supuesto, para que un no dicho sea un no dicho, hay que decir, para que ese no dicho subsista, hay que decirlo en el nivel del proceso de la enunciación, es decir, en calidad de discurso del otro. Y por eso el niño no duda, ni por un instante, de que quienes para él representan el lugar en que ese discurso se sostiene, es decir, sus padres, sepan todos sus pensamientos. Ese es en todo caso su primer movimiento. Ese movimiento subsistirá mientras no se introduzca algo nuevo, que aún no hemos articulado aquí, concerniente a la relación de la línea superior con la línea inferior. A saber, lo que necesito por fuera de la gramática las mantiene a cierta distancia. No necesito decirles cómo la gramática mantiene a distancia frases tales como je, ne sage, pas quil soit mort. No me consta que él haya muerto. Ne sed pas mort, que je ya sé. Él no ha muerto, que yo sepa. Je ne savais pas quil fut mort. Yo no sabía que él hubiese muerto. Y est la crente que él ne fut mort. No sea cosa que él haya muerto. Todos estos taxemas sutiles que van desde el subjuntivo hasta un ne que el señor Levidois llama de un modo que en verdad increíble para un filólogo que escribe en Le Monde, ne expletivo. Todo esto sirve para mostrarnos que toda una parte de la gramática, la parte esencial, los taxemas, sirven para mantener la separación necesaria entre las dos líneas. La próxima vez les proyectaré sobre estas dos líneas las articulaciones que están en juego. Para el sujeto que aún no ha aprendido de esas formas sutiles, la distinción entre ambas líneas se efectúa mucho antes. A tal fin son exigibles ciertas condiciones que forman la base de la interrogación que hoy les aporto. Apenas diré que cada vez que la distinción que hay entre ambas líneas se apoya en una diferencia de tiempo, lo cual no es una coordenada solamente temporal, sino tensional, ustedes pueden percibir la relación que ésta puede tener con la topología del deseo. En eso estamos. Por un tiempo, el niño está capturado por entero en el juego de las dos líneas, para que pueda producirse la represión. ¿Qué hace falta aquí? Vacilo antes de meterme en una vía que yo, a fin de cuentas, no querría que pareciese lo que sin embargo es, una vía concesiva. Esta consiste en referirse a nociones de desarrollo.
Diré que dentro del proceso empírico, en cuyo nivel se produce la represión, la implicación de una intervención, de un accidente, de una incidencia en la naturaleza empírica es por cierto necesaria. Pero la necesidad en que viene a repercutir esa incidencia empírica, la necesidad que ésta precipita en su forma, es de una naturaleza diferente. Sea como fuere, en un momento dado el niño se percata de que esos adultos que, se presume, conocen todos sus pensamientos, hete aquí que no lo conocen. En él, esto supone no dar el paso, al menos no de inmediato, de entrar en la posibilidad fundamental de lo que en pocas palabras y rápidamente designaremos como la forma mental de la alucinación. Aquí aparece la estructura primitiva de lo que llamaremos ese trasfondo del proceso de la enunciación. Paralelamente, el enunciado corriente de la existencia, que se denomina eco de los actos, el eco de los pensamientos expresos. Siempre ocurre que, si una verberfum no ha sido realizada en cierto momento, el niño se percata de que ese adulto que conoce todos sus pensamientos no lo sabe en lo más mínimo. El adulto como tal no sabe, ya sea que en el sueño se trate de sabe o de no sabe, que está muerto. La próxima vez veremos cuál es en ese caso la significación ejemplar de esa relación. Por ahora no hemos de juntar estos dos términos, el saber y la muerte, en razón que aún no hemos avanzado lo suficiente en la articulación de aquello que será alcanzado por la represión. ¿Cuál es la posibilidad fundamental de lo que no puede sino ser el fin de esa represión, si ésta es lograda? No es apenas que altere lo no dicho mediante un signo no que dice que lo no dicho no está dicho al tiempo que lo deja dicho. Si lo no dicho involucrado en la represión es una cosa semejante, no cabe duda de que la negación, que aquí está en juego en una forma tan primordial que la Verneinung, a pesar de que parece ser una de las formas más elaboradas de la represión en el sujeto, ya que la encontramos en sujetos de alta floración psicológica, es de todos modos situada por Freud justo después de la Beijahum primitiva. Notarán entonces que él procede tal como yo lo hago por ahora ante ustedes, por medio de una posibilidad, e incluso por medio de una deducción lógica y no genética. La Verneinung primitiva es aquello de lo que estoy hablándoles a propósito de lo no dicho. La etapa siguiente es el no sabe, a través del cual el otro, que es el lugar de mi palabra, se convierte en el cobijo de mis pensamientos, y puede introducirse el Unbewusste, en el cual entrará para el sujeto el contenido de la represión. No me obliguen a ir más lejos ni más rápido de lo que voy. Si bien les digo que el sujeto, para que en él se inaugure el proceso de lo reprimido, procede siguiendo el ejemplo de ese otro, no les dije que ese fuera un ejemplo fácil de seguir. Además, ya les he indicado que hay más de un modo de la negación, ya que a ese propósito enuncié la Verberfum e hice reaparecer aquí, antes de rearticular la próxima vez, la Verneinung. La Verdragung, represión, no podría ser una operación tan sencilla de realizar, ya que en el fondo lo que está en juego es que el sujeto se borre. En el orden de la represión, al niño se le torna manifiesto, sin dificultad, que los otros, los adultos, no saben nada. Naturalmente, el sujeto que entra en la existencia no sabe que, si los adultos no saben nada, como todo el mundo sabe, se debe a que han pasado por toda clase de aventuras, precisamente las aventuras de la represión. El sujeto nada sabe de ello, y en lo tocante a imitarlos, la tarea no es fácil. Que un sujeto se escamotee a sí mismo como sujeto es un truco de prestidigitación un poquito más considerable que muchos otros que me veo llevado a representarles aquí. Rearticúlense como Verberfum, Verneinung y Verdrangung, los tres modos bajo los cuales el sujeto puede realizar ese truco. La Verdragung consiste en lo siguiente: para alcanzar mediante ese no dicho, de una manera que, si no es duradera, al menos sea posible, aquello que hay que hacer desaparecer, el sujeto opera por la vía del significante, opera sobre el significante. He aquí por qué, a propósito de ese sueño del padre muerto que conté la vez pasada y en torno al cual seguimos girando aquí, a pesar de que no haya vuelto a evocarlo completamente en el seminario de hoy, Freud articula que la represión recae esencialmente sobre la elisión de dos cláusulas, a saber, nach seinem Wunsch y darf es Wunschjuste. En su origen, en su raíz, la represión, tal como se presenta en Freud, no puede articularse más que como algo que recae sobre el significante.
Hoy no les hice dar un gran paso, pero es un paso más. Ese paso nos permitirá ver sobre qué tipo de significantes recae la operación de la represión, ya que no todos los significantes son igualmente lesionables, reprimibles, frágiles. Que hayamos visto recaer la represión sobre lo que denominé dos cláusulas ya es algo de una importancia esencial, porque nos dejará a la puerta de designar lo que está en juego, en sentido estricto, cuando se habla del deseo del sueño, primero, y del deseo a secas, después. 3 de diciembre de 1958.